Hola, bienvenidos a casa. Te estábamos esperando. Recuerda que la iglesia no es un lugar, la iglesia somos todos. Este es un tiempo en el que adoraremos a Dios y aprenderemos más de Él al escuchar su palabra. Bueno, vamos a orar un momentico. Padre Celestial, gracias, Señor. Gracias te doy porque estás aquí en medio de nosotros, con nosotros y alrededor de nosotros. Te suplico, amado Espíritu Santo, que no sea nada de lo mío lo que se hable hoy, nada de mis ocurrencias, sino solo tu palabra, mi Señor. Gracias te doy, bendito Padre. Gracias por darme la oportunidad de estar viva, con salud, con energía, dichosa, feliz de servirte, de traer la palabra tuya, Señor. Gracias, mi Padre. Te alabamos y te bendecimos en esta mañana. Gracias, mi Señor, enséñanos que aquello que caiga en nuestro corazón suba, Señor, a nuestra mente y lo recordemos permanentemente. En tu nombre, mi Jesús, hemos orado. Amén y amén. Bueno, amén, amén. El título, para aquellos que toman nota, acuérdense que me gusta Biblia, papel y lápiz, ¿cierto? Hace rato que no les decía eso, pero es importante, Biblia, papel y lápiz, a donde quiera que vayamos, que la palabra de Dios se vaya a enseñar. Entonces, ¿de qué forma, es el título, de qué forma ha hablado la sangre de Cristo ayer, hoy y para siempre? ¿De qué forma? La semana pasada hablamos que la sangre de Cristo siempre nos ha hablado ayer, hoy y para siempre. Pero hoy hacemos una pregunta. ¿De qué forma? De muchas formas, mis amados. Desde el principio del libro de Génesis empieza la sangre, el Padre a mostrarnos el ejemplo de la sangre, a hablarnos de que solo a través de la sangre del Señor Jesucristo podemos ser redimidos. Entonces, en el segundo capítulo de José vemos una historia espectacular, mis amados. Me encantó cuando el Señor me llevó allá a verla, a estudiarla. Importantísima para esta serie de la importancia de la sangre de Cristo en nuestra vida y de cómo nosotros debemos permanentemente darle gracias al Señor. Entonces, Josué, pueden abrir sus Biblias en Josué 1 y tenerlas ahí quieticas y ponerme atención. Seguramente ustedes conocen esa historia, seguramente la conocen. Es la historia de la ramera, como se expresa en la Biblia Reina Valera, ¿cierto? Pero para aclararles un poco más y afirmar algo que quiero que quede afirmado en nuestro corazón, les digo que vamos a hacer el recuento de la prostituta Rahab durante la toma de Jericó. Y ustedes dirán, uy, pero la pastora está cruel hoy, cruda. Pero es que quiero contarles que para el Señor no hay imposibles para llegar al corazón de una persona, sea quien sea. Yo pensaba mientras estudiaba esto que seguramente Rahab, desde el vientre de la madre, fue escogida por el Señor. Cuando nosotros vemos niños, no sabemos cuál es ese destino que Dios tiene para ellos. Y así todos nosotros nos desviemos en el camino, el Señor vuelve y nos trae. Y nos pone a caminar por la senda que Él desde el vientre de la madre ha asignado, mis amores. La abundancia de amor es grande del Señor por nosotros, de misericordia y de redención. Él es abundante para todos y cada uno de nosotros. Vamos a leer Josué 1, el 1 y 3, el versículo 1 y 3. Dice así: aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué. Y
de Num, servidor de Moisés, y le dijo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, hacia la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Y el 3 dice: yo os he entregado tal como lo dije a Moisés, todos los lugares que pisen las plantas de vuestros pies. Y me fascina la palabra, porque yo creo que aquí hay más de uno que ha ido a pisar una casa, a pisar un lote, a pisar un apartamento, a decir: esto es mío, ¿cierto? Porque es actual. Si somos sus hijos, si estamos viviendo de acuerdo a la palabra, tenemos todas estas bendiciones, mis amores, sobre nosotros. Es interesante ver que este libro de Josué nos lleva a ver, a observar, a aprender sobre la entrada finalmente del pueblo de Israel a la tierra prometida. Después de 40 años de haber vivido experiencias difíciles, pero después de 40 años de haber sido libres de la esclavitud de Egipto. Ya habían pasado 40 años, mis amores, y sus padres hacía 40 años que habían marcado los dinteles de las puertas, los marcos de las puertas con la sangre del cordero. Y eso fue actual hace 40 años, actual hoy en día, sigue siendo actual y seguirá siendo actual hasta cuando nos presentemos al Señor. Y nosotros recibimos esa tremenda bendición que tenemos que agradecer y cuidar en nuestra vida, porque trae muchísima bendición. Yo creo que el pueblo no había olvidado que esa marca en las puertas los había librado de que el ángel de la muerte entrara. Y conocían perfectamente que el Señor les iba a entregar la tierra, como leímos allí en el capítulo 1. Habían pasado por batallas grandes, habían luchado como pueblo de Israel con los pueblos de alrededor, y Dios les había dado la victoria. Y esas victorias eran conocidas por sus vecinos, y esas victorias les habían dado fe para seguir adelante. Así nos pasa a nosotros en la vida, ¿cierto? A veces sufrimos por una cosa u otra. De repente viene la victoria y nos sentimos más firmes, más seguros, deseosos de seguir adelante, porque el Señor, aunque no siempre se muestra a nosotros, siempre está con nosotros. Siempre está con nosotros. En fin, veamos que del versículo 6 al 9, allí del capítulo 1, ¿cierto? Del versículo 6 al 9 encontramos una frase que me encanta: esfuérzate y sé muy valiente. Esfuérzate y sé muy valiente. Allí primero dice esfuérzate y sé valiente, pero si ustedes ven en el siguiente versículo dice sé muy, y la palabra muy está allí agregada. Y me llama la atención que hace énfasis el Señor en esa orden cuando Él enseña que debemos estar leyendo el libro de la ley, lo que es hoy en día la Biblia para nosotros. Y nos da una promesa que si nosotros estamos leyendo este libro de día y de noche, ¿cierto? Es cuando vendrá la prosperidad. Cuando vendrá la prosperidad y todo, ¿qué pasa? Y todo nos saldrá bien. Parecía esa promesa que tenemos también de los 10 mandamientos, hay uno que es para los hijos,
que si ellos honran a padre y madre, todo les saldrá bien también durante su vida. Entonces, como les venía diciendo, todo eso es actual, todo eso es para nosotros. Si yo saco tiempo en la mañana y en la noche, Dios me va a bendecir, Dios me va a prosperar, porque está escrito y yo le tengo que creer a lo que está escrito porque es palabra de Dios. Bueno, volvamos al poder redentor de la sangre, mis amores. Allí en el capítulo 2, Josué manda a 2 espías, 2 hombres valientes de su ejército, y les manda a hacer el papel de espías. Los manda a que crucen el Jordán porque ellos estaban en el plan de planear, perdona ahí la redundancia, ¿cierto?, cómo iban a llegarle a Jericó y cómo lo iban a atacar la ciudad de Jericó, porque ya Dios les había dado la orden y ya Dios estaba esperando eso. Entonces estos 2 espías, mis amores, de acuerdo al plan perfecto que el Dios le había dado a Josué, nos parece raro un poquito, pero el plan era que estos 2 espías entraran a ese aposento, a esa taberna, ¿cómo se llamaría?, a ese lugar donde Rahab tenía su sitio y donde era allí que llevaba a cabo su trabajo de prostituta. Y seguramente era muy lógico que hombres que pasaran por Jericó llegaban allá, hombres en pecado, sin el temor de Dios. Y ellos llegaron allí porque tenían que pasar la noche, tenían que no fuera tan notoria su visita en Jericó, y seguramente iban muy tapados y todo, pero algunos hombres, les estoy relatando allí del 1 al 8 para leer después, algunos hombres que estaban allá donde no debían estar, fueron a soplarle al rey y le dijeron: llegaron 2 espías del pueblo de Israel y están donde la ramera Rahab. Y él inmediatamente mandó varones, seguramente del ejército, a que los cogieran. Y ella les dice: sí, claro, ellos estuvieron aquí. Pero antes de que se oscureciera y se cerrara la puerta de la ciudad, acuérdense que eran ciudades amuralladas, porque si han leído el libro de Josué y si no, léanlo, hubo que darle 7 vueltas para que las murallas cayeran. Entonces, ella dijo: sí, aquí estuvieron. Pero antes de que la puerta se cerrara, ellos se fueron. O sea que ya están por fuera, ya están en el campo, vayan, persíganlos. Y a veces nos hace pensar, ¿cierto? Dice: pero ella mintió, Jolas. Pero ella los tenía ahí escondidos, arriba, en el terrado. Esas casas tenían como una terraza todas. Y allí los escondió. Sin embargo, aunque nos parezca rarísimo y solamente hay misterios y cosas que solo entenderemos el día que lleguemos a los brazos del Señor, ella está como una mujer de fe, allí en la galería de los héroes de la fe. En Hebreos 11:31, no vayan allí. Dice: por la fe Rahab, la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes, porque recibió a los espías en paz. La misericordia y la redención de Dios nos puede levantar del piso a la galería de los héroes de la fe, como le pasó a esta mujer. Es lógico que Dios ya estaba hablando a ella. Dios le estaba hablando. Dios había venido a convencerla del peligro y muy seguramente de su pecado. Si en ella no hubiera un deseo de buscar a Dios, un deseo de cambiar,
seguramente no había sido la persona que Dios hubiera buscado. Pero ella ya estaba en la mira, en la lupa del Señor para hacer este trabajo tan tremendo. En los versículos 8 a 12, ella relata lo que el Espíritu Santo, digo yo, le ha recordado, porque tuvo que ser así. Una mujer en un mundo tan bajo y tan oscuro, no creo que permanentemente estuviera hablando de las grandes cosas que Dios hacía. Tuvo que ser una revelación de esos últimos momentos, de esos últimos tiempos, de antes de la toma de Jericó. Entonces, vayamos a leer, por favor, del 8 al 12. Yo estoy leyendo de la Reina Valera. Entonces dice así: antes que ellos se durmieran, ella subió al terrado y les dijo, sé que Jehová os ha dado esta tierra porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros y todos los habitantes del país ya han temblado por vuestra causa. Porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto, y también lo que habéis hecho con los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, con Sehón y Og. Resulta que Sehón era el rey de los amorreos y Og era un tremendo gigante, rey también del reino de Basán. Entonces eran hombres temibles por todos los pueblos que rodeaban. Y ellos sabían que si Dios les había dado la victoria contra estos hombres, Jericó sabía que estaba perdida, que ya se le venían. Les doy un detalle para aquellos que no saben, porque otros seguramente lo saben. Moisés venció a Og allí en Números 21, 31 al 35, y se nos relata que su cama, la cama de este gigante Og, su cama era de 4 metros de largo y de 1,80 de ancho, y de golpe le quedaba chiquita. Entonces, tremendo. Cuando uno sabe que nuestro Dios no tiene problema para vencer gigantes de ese estilo, debemos caminar firmemente, mis amados, caminar firmemente. Bueno, entonces ella ya sabía que ellos habían vencido, que Moisés había vencido a estos hombres y que el pueblo seguía adelante con las batallas. A los cuales habéis destruido, dijo ella. Al oír esto, ha desfallecido nuestro corazón y no ha quedado hombre alguno con ánimo para resistiros. Porque Jehová, me encanta esta confesión de ella. Nosotros hacemos una confesión y decimos: Señor, te recibimos como Señor y Salvador de nuestra vida, tú moriste en la cruz del Calvario, ¿cierto? Pero allí en el Antiguo Testamento se necesitaba una declaración al Dios Todopoderoso, y eso fue lo que ella hizo. Porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Amén. Ella ya sabía que ella tenía un Dios grande y que ese Dios la iba a librar. Ella no se acomplejó, no dijo: no, yo soy una pobre nada, ¿qué me va a cuidar Dios? No, ella dijo: aquí hay un plan, aquí está Dios obrando. ¿Por qué llegaron estos hombres a mi casa? Miren, mis amores, en el caminar cristiano uno siempre tiene que ver el plan que Dios tiene con uno cuando cosas poco usuales vienen a la vida de uno. Y siempre tiene que darle gloria a Dios porque algún plan viene. Y eso es lo que ella vio, algún plan. ¿Por qué estos hombres llegaron aquí? Hombres que creen en un Dios todopoderoso aquí,
en mi negocio algo raro está pasando. Y siempre debemos nosotros pensar, buscar, porque Él siempre tiene un plan mejor para nosotros. Entonces, el 12 dice: os ruego pues ahora que me juréis por Jehová. Ella lo sentía, lo vibraba, sabía que ya estaba con él. Dice: por Jehová, que como he tenido misericordia por vosotros, así la tendréis vosotros de la casa de mi Padre, de la cual me daréis una señal segura. Guarden eso en su corazón para seguir hablando. Una señal segura. Todos necesitamos esa señal segura. Todos debemos agradecer que tenemos esa señal segura. Yo estoy convencida, dejemos hasta ahí un momentico, yo estoy convencida que ella había escuchado que el ángel de la muerte había librado hacía 40 años a aquellos que habían marcado su casa con esa señal segura. Y ella tenía fe. Vamos a estar leyendo de ahora en adelante los versículos 15 al 21. De el 13, 14, son dos versículos donde los espías le aseguran a ella que lo van a hacer, que la van a cuidar. Entonces en el 15 dice: entonces ella los hizo descender con una cuerda por la ventana, pues su casa estaba en el muro de la ciudad y ella vivía en el muro. La ventana de su casa hacía parte del muro. Qué planes tan perfectos los del Señor, ¿cierto? Redención a la vida de una mujer que vivía en el lugar apropiado para poder llevar el objetivo que el pueblo de Israel necesitaba. Entonces ella dice: marchaos al monte, porque los que fueron tras vosotros no os encuentran. ¿Se acuerdan que ella les había dicho a los soldados que vinieron del rey, cierto? Vayan, búsquenlos, ellos deben estar por ahí, por algún lado. Entonces ella les dice: váyanse al monte. ¿Están escondidos allí cuántos días? 3 días, hasta que vuelvan los que os siguen. Después os iréis por vuestro camino. Yo meditaba en esos 3 días, mis amores. Ella necesitaba 3 días para recoger su parentela, que vinieran a hospedarse con ella. O simplemente el Espíritu Santo le hablaba de que se necesitaban 3 días para recibir una restauración, una resurrección, como la había vivido el Señor Jesucristo. Pero si está escrito 3 en la palabra de Dios, es porque normalmente todos los números que hay aquí en la palabra tienen un valor muy especial. Y pues tenemos que pensar, ¿cierto?, en que para la redención de todos nosotros tuvieron que pasar 3 días antes de que el Señor Jesucristo resucitara. Y también les digo que el cordón fuera de color rojo, porque grana, escarlata, son los colores que más se acercan al color de la sangre. Que está escrito, tiene que tener una razón para que nosotros entendamos la palabra de Dios, como la sangre de Cristo ha hablado siempre desde el Antiguo Testamento.
como un símbolo de protección para nosotros, mis amores. Entonces, porque anoche les decía, habían podido poner una dorada, ¿cierto? Bien brillante, que la vieran desde allá. Pero no, era una color sangre. La cinta, la cuerda que quedó allí colgando desde la ventana de esta mujer. Vamos a leer Josué 6:21 porque yo quiero que ustedes vean lo que sucedió. Vayamos adelantando. ¿Qué le sucedió a esta buena mujer y su familia? Josué 6:21-24. Entonces, allí dice: y destruyeron a filo de espada todo lo que en la ciudad había. Había que acabar con todo, con aquella maldición de un pueblo que estaba en contra de Dios Todopoderoso, que lo había ofendido de todas las formas posibles. Triste a veces a nuestro corazón y a veces incomprensible de por qué el Señor en su misericordia en el Antiguo Testamento mandaba arrasar con un pueblo entero y acabar con todo. Y yo solo les digo, mis amores, que en una canasta de manzanas, si hay una podrida, todas se pudren. Entonces tenemos que sacar esa manzana de raíz para que no haya más maldición allí. Bueno, entonces, y destruyeron a filo de espada todo lo que en la ciudad había, hombres y mujeres, jóvenes y viejos, hasta los bueyes, las ovejas y los asnos. Pero Josué dijo a los dos hombres que habían reconocido la tierra: entrad en casa de la mujer ramera y haced salir de allí a la mujer, a todo lo que sea suyo, a todo lo que sea suyo. La camita, la mesita del comedor, quién sabe qué más que ella iba a necesitar, porque se iba a vivir en tierra de Israel y necesitaba todos sus enseres. Y la misericordia de Dios es tan grande que les dijo: háganle el trasteo bien hecho, como lo jurasteis. Los espías entraron y sacaron a Rahab, a su padre, a su madre, sus hermanos y todo lo que era de suyo. También sacaron a toda su parentela. Yo creo que le tomó 3 días recogerla y meterla bajo el techo de ella, amén, para que todos recibieran. Esto nos hace hablar, mis amores, de que cuando nosotros aceptamos al Señor Jesucristo en nuestro corazón como Señor y Salvador, nuestras oraciones acogen a toda la familia y hay esperanza para que todos reciban salvación. Hay esperanza. Y aquí está muy claro: la parentela, toda la buscó. Entonces, mis amores, sigan orando. Sigan orando. Aquel cuestionamiento de que fulanito sí será salvo o no será salvo, una y mil veces yo les digo, eso, la respuesta la tiene solo el Señor. Así como la tuvo con el ladrón en la cruz, a último segundo. Nuestro oficio es orar. La misericordia es de Dios, mis amores. Bueno, entonces, y a toda su parentela, y los pusieron fuera del campamento de Israel. Y los pusieron fuera del campamento de Israel, allá donde estuvieran protegidos. Bueno, mis amores, después prendieron fuego a la ciudad con todo lo que en ella había. Solamente pusieron
solamente pusieron en el tesoro de la casa de Jehová la plata y el oro, y los utensilios de bronce y de hierro. Pero Josué salvó la vida de Rahab, la ramera, y la casa. Ay, me hace llorar. Y la casa de su padre. Y todo, digan, y todo lo que ella tenía. Y ella habitó entre los israelitas hasta hoy, dijo el que escribió el libro. Y se convirtió en una heroína de fe. Entonces, mis amores, hay esperanza para todos nosotros. Desde Génesis, cuando Dios Padre tuvo que sacrificar un becerro para redimir la vergüenza de Adán y Eva y tener que vestirlos. Gracias, mi linda. Y también desde la celebración de la primera Pascua, mejor dicho, yo les digo desde siempre, la sangre de Cristo ha estado representada en esta palabra. Y es testigo, ¿se acuerdan? La primera vez que yo les hablé de la sangre de Cristo, hablamos de que en la tierra hay 3 testigos: el Espíritu Santo, el agua y la sangre, ¿cierto? Y en los 3 testigos que están en el cielo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Si eso está escrito, mis amados, es porque la sangre de Cristo tiene poder para nosotros aquí en la tierra. Aquí en la tierra, mis amados. Hoy día tenemos que meditar permanentemente en quiénes somos y cómo esa sangre ha hecho de nosotros lo que somos, hijos de Dios. Dice así en 1 Corintios 6:20: pues habéis sido comprados por precio. No vayan allá. Eso es lo que dice. Habéis sido comprados por precio. Una persona que no conoce la palabra dice, pero ¿qué tipo? ¿Cómo así que nos compraron por precio? ¿Quién nos compró por precio? Pero nosotros como hijos de Dios sabemos que la respuesta está en 1 Pedro 1, 18 y 19. Ahí está la respuesta donde dice: pues ya sabéis que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir. Vana manera de vivir. Yo creo que aquí todos, de algún lado nos rescató el Señor, aunque sea de ser mentirosos. Muy buenos, muy queridos, muy simpáticos, pero tremendo mentiroso. Podemos decir, ¿cierto? No hizo nada malo, pero mentía. De algo nos rescató el Señor, mis amados. La cual recibiste de vuestros padres. Está entre la Biblia, aquí la Reina Valera está entre paréntesis, ese pedacito, la cual recibiste de vuestros padres. Claro, ¿se acuerdan lo que nos enseñó Gonzalo Valderrama, esa herencia que recibimos? Arrastrando esa herencia del pecado del huerto del Edén. Pero el Señor vino a rescatarnos. ¿Y cómo nos rescató? ¿Nos rescató con los dólares? ¿Con mucha plata, con muchos pesitos? No nos rescató con eso. No nos rescató, aquí dice, no con cosas corruptibles como oro y plata. Ni siquiera con oro ni con plata, que se acostumbraba en esa época, ¿cierto?, a traer ofrendas de oro y de plata. No, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. El único que ha caminado por esta tierra y que nunca pecó.
el único, porque todos y cada uno de nosotros somos pecadores, sino que tenemos la gran bendición de pedirle perdón al Señor, arrepentirnos, correr a sus brazos y Él nos recibe. Esa sangre, mis amores, derramada en la cruz del Calvario, la cual llevamos todos y cada uno de nosotros que hemos aceptado al Señor Jesucristo como Salvador, nos cubre, es una marca que llevamos sobre nosotros. Encontré que cubierta quiere decir expiación. Hablamos de la expiación en el Antiguo Testamento, en la expiación. Pero el significado de expiación es cubrir. Y cubrir nos lleva también a recordar, ¿cierto?, que el sacerdote en el Antiguo Testamento, lo hemos hablado muchas veces, entraba detrás del velo al lugar santísimo y empezaba a esparcir, a cubrir el lugar santísimo y todos los elementos que habían allí con la sangre de ese cordero para perdón de los pecados. Pero yo les cuento, mis amores, que el día que el Señor Jesucristo murió, se rompió el velo. ¿Es cierto o no? ¿Y para qué se rompió el velo? Para que ya esa sangre no estuviera ya escondida detrás del velo, sino que viniera a rociarnos, cayera sobre todos y cada uno de nosotros que lo aceptemos como Señor y Salvador. Para eso se rompió el velo, para que esa sangre fluyera al mundo entero. Bendecidos los que hemos entendido, bendecidos los que hemos recibido al Señor Jesús, los que hemos entendido el tremendo sacrificio que Él tuvo que hacer en la cruz. Por esa sangre bendita, mis amados, tenemos muchísimas bendiciones. Somos diferentes, no somos ciudadanos de este mundo. Nuestros ojos deben estar puestos en el invisible, en ese ser que amamos y que lo sentimos a nuestro lado. Recibimos por esa sangre vida eterna, perdón de pecados, sanidad, libertad y protección, mis amados. Protección permanentemente. Recibimos protección porque estamos marcados. Así como Rahab marcó su casa, marcó su ventana. Ustedes dirían, bueno, pues es que ya sabían que a ella no la podían atacar. Pero un ejército tan grande, podría alguno decir, yo me subo por esta cuerda arriba y les entro a aquellos, ¿no es cierto? Ella estaba marcada como estamos marcados nosotros, con una marca así como esa cuerda que de lejos se veía. Así el enemigo nos ve de lejos. Y los ángeles que nos rodean, que Dios nos ha dado para protección, nos rodean permanentemente. Y la orden del Señor Jesucristo es que no nos pase nada si vamos en el camino recto. Esa sangre la protegió a ella, a su familia, a su parentela y a todo su trasteo. Hace unos años se malinterpretó la enseñanza de la sangre de Cristo en este lugar. Y tal vez algunos de los antiguos han dejado de pensar y de clamar esa sangre diariamente sobre nosotros. Pero la sangre de Cristo, mis amados, está sobre nosotros y es algo que tal vez no lo veamos del uno al otro, pero el enemigo sí lo ve y no se atreve a tocarnos. Está sobre nosotros y está en todas las propiedades de nosotros. Y ahí está muy claro.
Nosotros podemos ungir con aceite y clamar la sangre de Cristo. Claro que lo podemos hacer, pero hay que hacerlo con respeto, con fe, con una oración sencilla, pero creyéndole al Señor. Porque es que la sangre de Cristo nos está cubriendo a nosotros permanentemente. Y por el hecho de que nos está cubriendo, nosotros debemos darle gracias todos los días y en todo momento. Todos los días. La oración matutina, la oración del mediodía, la oración de la noche, mis amados. No puede faltar el que nosotros reconozcamos que esa sangre está sobre nosotros y darle gracias a Dios. Así es como nosotros aplicamos la sangre, dándole gracias a Dios todos los días en nuestra oración, mis amados. En 1 Juan 5:18 les voy a demostrar que eso es actual para nosotros hoy en día. Sigue siendo actual, mis amados. Sigue siendo actual. La sangre del Señor Jesucristo nos protege. Además de que todo lo que les dije nos libró de pecados y muchas bendiciones más tenemos, pero la protección está sobre nosotros. 1 Juan 5:18 dice, mírenla en sus Biblias porque yo la tengo en la versión, la Biblia al día, que es parafraseada y me encantó como aquí dice para que todos entendamos. Aquí dice así: nadie que forme parte de la familia de Dios, nadie que forme parte de la familia de Dios. Yo no veo caras desconocidas aquí, yo creo que todos los que aquí estamos hacemos parte de la familia de Dios. Amén. Peca de manera habitual. Yo no creo que ninguno de los que están aquí, sabiendo que tal o cual cosa está mal y sabiendo que estamos caminando rectamente, vaya a pecar. No puede ser, mis amados. Por eso esta versión me encanta. Nadie que forme parte de la familia de Dios peca de manera habitual. Seguidamente, el Hijo de Dios se da cuenta que va mal y endereza sus pasos. Amén. Porque Cristo, el Hijo de Dios, lo tiene bien asido. Yo decía que ayer anoche yo les decía que yo me imagino asido, como abrazadito contra su pecho. Lo tiene bien asido y el diablo no puede echarle mano. Hermosa esta versión, ¿cierto? Y el diablo no puede echarle mano. A ninguno de ustedes el diablo puede echarle mano. Sí, ese sí condicional. Estás caminando y meditando en el libro de día y de noche. Se necesita valentía, como nos decía, ¿cierto? El Señor mismo le dice a Josué: sé muy valiente, esfuérzate. Para nosotros meditar en la palabra de Dios de día y de noche me tengo que esforzar, porque el mundo me enreda en otras cosas, los afanes de la vida me enredan en otra cosa. Entonces tengo que esforzarme. Esfuérzate y sé muy valiente. Y entonces seguimos abrazados, prendidos, protegidos, alzados en el regazo del Señor, y el diablo no puede echarnos mano, mis amados. Algún día yo sé que todos aquí vamos a querer entrar en ese desfile cuando en los cielos, de acuerdo a Apocalipsis 12:11, que yo les había hablado ya, los ángeles, los ancianos del cielo, el mismo Señor diga: ellos lo han vencido. Esos que vienen marchando fueron los que vencieron al diablo. Ellos lo han vencido.
¿Cómo vencemos al enemigo aquí en la tierra? ¿Cómo vencemos el pecado que nos esclaviza a alguno de nosotros? ¿Cómo lo vencemos? Por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, siendo esforzados y valientes para que nuestro testimonio deje una huella, deje un legado a nuestros parientes, nuestras familias, por todos aquellos que hemos estado orando, y que todos ellos sean salvos, como fue salva toda la familia de Rahab. Amén. Vamos a orar, por favor, pónganse de pie. Vamos a orar hoy. Padre Celestial, Valeria, mamita, ven. Padre amado, gracias. Gracias, Señor. Gracias por lo que nos has enseñado en esta mañana, por lo que has dicho, Señor. Por el ánimo con que salimos de saber que nosotros, Señor, estamos marcados y el enemigo no se nos acerca. Y nuestros pies van rectos, Señor, meditando en tu palabra de día y de noche, Señor. Gracias, mi Jesús. Gracias, mi Señor. Gracias porque eres tan tierno, eres tan bello. Nos das la esperanza de que nuestra familia, nuestra parentela, todos reciban esa marca preciosa, la sangre tuya, Señor Jesucristo. Señor, gracias, 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 porque esa sangre nos protege, nos cuida de todo mal, de todo peligro. Gracias, Señor. Tú eres, Señor, a quien oramos. Es a ti, Señor Jesucristo, a quien levantamos nuestra oración. A Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Es a ti, Padre Celestial, que damos gracias por la sangre de tu Hijo, sacrificado para que nosotros fuéramos salvos, fuéramos marcados con su sangre. Es a ti, mi Señor Jesús, que oramos y te damos gracias, mi Cristo amado. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, amado Señor. Gracias por las miles de veces que nos has protegido y ni gracias te damos, pero resulta que el enemigo no nos ha podido golpear, no nos ha podido atemorizar, no nos ha podido afectar, porque la sangre tuya Él la ha visto y se aleja. Se aleja en tu nombre, Señor Jesucristo. Se aleja de nosotros, se aleja de nuestras propiedades, porque fuimos comprados, Señor, con tu sangre poderosa, Señor. Gracias, Señor. Amado Espíritu Santo, te suplico, Señor, que todos los días nos recuerdes que debemos darte gracias, Señor. A ti, Padre, por sacrificar tu Hijo, y a ti, mi amado Señor Jesucristo, por derramar tu sangre y traer protección sobre nosotros y los nuestros. En tu nombre, mi Jesús, hemos orado. Amén y amén. Quiero la gloria para el Señor. Me recordaba el Espíritu Santo algo que quiero advertirles. En todo esto de estar estudiando sobre la sangre de Cristo, encontré, mis amados, que el demonio ha sido tan sutil que ahora en el internet hay oraciones que dicen cómo pedirle a la sangre que nos proteja. Mucho cuidado. Nosotros no le oramos a la sangre. Nosotros le oramos a Dios Padre, a Dios Hijo y a Dios Espíritu Santo, y le damos gracias por su sangre. Amén. Dios me los bendiga. Dios me los bendiga, los lleve con bien. Gracias por haber estado aquí.
Estás viendo esta transmisión en línea de la Iglesia Comunidad Cristiana Carismática Internacional. Y si quieres realizar tu siembra o diezmo, puedes hacerlo online a través de nuestras cuentas bancarias. Gracias por seguir en sintonía. No dejes de hacer el bien a todo el que lo merece, cuando esté a tu alcance ayudarlos. Proverbios 3:27. Si deseas apoyar a una familia de la iglesia en necesidad, escríbenos al 350-249-1814 o al 315-363-2440. Una familia de la iglesia te lo agradecerá. Lo sabrán por nuestro amor. Lo sabrán por nuestro amor. Lo sabrán por nuestro amor. El camino Él dice ser. Sabrán somos de Él. Lo sabrán por nuestro amor.